Era de noche, pero parecía que el tiempo se había quedado atrapado en un crepúsculo eterno, como si incluso el cielo dudara en oscurecerse por completo. Andrea Silverstone sostenía la taza de té con ambas manos, sus dedos demasiado fríos para sentir su calor. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de ella, algo se había detenido hace 3 años, justo el día en que Joe desapareció. No hubo gritos, ni traición, ni nota. Simplemente nunca volvió. Como si la puerta principal de la casa hubiera sido un portal hacia la nada. En ese momento, muchos decían que era típico de él, que Joe era demasiado intenso, que siempre había algo oscuro en su mirada, como un hombre que constantemente miraba por encima del hombro, huyendo de algo que nunca explicó. Pero Andrea lo conocía. O al menos pensaba que lo conocía. Y en el fondo, incluso después de todo, incluso después de la desaparición, todavía se sorprendía espiando detrás de la cortina, como si en uno de esos días vacíos él pudiera aparecer otra vez, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa torcida que siempre escondía verdades que ella no estaba segura de querer descubrir. Al principio, el matrimonio fue una aventura. Joe tenía un encanto salvaje, como alguien sacado de una película antigua, mitad héroe, mitad villano. Trabajaba en exportación de carga y viajaba mucho, y cada regreso se sentía como una reunión cinematográfica. Pero algo en Joe la inquietaba. A veces se despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, diciendo que tenía que arreglar unas cosas. Otras veces, se quedaba en silencio durante días, mirando la pared como intentando descifrar un mensaje invisible. Cuando nació Adam, Andrea creyó que todo cambiaría. Que un niño anclaría a un hombre tan volátil. Y por un tiempo, realmente pareció así. Joe estaba encantado con el niño, pasando horas sosteniéndolo, contándole historias de lugares lejanos y promesas de viajes futuros. Pero poco a poco, ese brillo paternal fue devorado por una sombra densa. Volvieron las llamadas telefónicas a altas horas de la noche. También los susurros por teléfono. Su temperamento estallaba. Salían con facilidad palabras duras que nunca había usado antes. Y luego, un día, se fue y no volvió. Sin explicación. Sin cuerpo. Sin pistas. Solo el eco de una ausencia que gritaba a diario en la casa que una vez compartieron. Los primeros meses tras la desaparición fueron los más difíciles. Andrea los vivió como alguien que camina entre escombros. Cada ruido la hacía correr a la puerta. Cada notificación en su teléfono despertaba una esperanza vacía. ¿La policía? Hicieron lo básico. ¿Los amigos? Desaparecieron poco a poco, como siempre ocurre cuando el duelo deja de ser noticia. Solo quedaron ella y Adam. Y aunque tan pequeño, parecía sentirlo. Lloraba de noche como si extrañara algo que aún no podía nombrar. Entonces un día, Andrea decidió que no podía esperar más. Vendió la casa, cambió de barrio, cambió de vida. Consiguió un trabajo fijo en una editorial local, comenzó a escribir artículos sobre maternidad y resiliencia, gritando con palabras lo que no podía decir en voz alta. Y en uno de los eventos literarios a los que fue para promover su trabajo, conoció a Paul Fletcher. Él no llegó con promesas ni explosiones de romance. Llegó con silencio y amabilidad, con preguntas sinceras y una mirada que escuchaba incluso cuando ella no decía nada.
Era abogado de causas sociales y llevaba sobre sus hombros una paz que Andrea nunca había conocido. Poco a poco, entró en su vida. Y cuando Adam lo llamó papá, por primera vez, sin que nadie se lo enseñara, Andrea sintió su pecho abrirse, como alguien aprendiendo a respirar de nuevo. Paul no era Joe. Y al contrario de lo que temía, eso era algo bueno. Era tranquilo, predecible, seguro. El tipo de hombre que llama solo para preguntar si comiste. Que nota cuando estás cansada sin que tengas que decirlo. Trataba a Adam como un tesoro, jugando con él con la devoción de un padre, pero también con la ternura de quien sabe el valor de una vida que no creó, pero eligió amar. Durante mucho tiempo, Andrea se sintió culpable por ser feliz otra vez. Como si reír junto a Paul fuera una traición al silencio que Joe dejó atrás. Pero la verdad es que, con Paul, estaba construyendo una nueva historia. Una sin desapariciones repentinas, sin secretos. O al menos eso pensaba. Paul hacía planes. Hablaba de matrimonio, hijos, mudarse a una casa con jardín. Y ella empezó a soñar otra vez. Hasta ese sábado de marzo. Adam se despertó acalorado, con los ojos vidriosos, la fiebre subiendo como un fuego incontrolable. Andrea lo tomó en brazos sin pensar. Corrió al hospital más cercano, con el corazón acelerado, rezando a Dios para que no fuera grave. No tenía idea de que lo que venía no era una enfermedad, sino la apertura de una herida que nunca había sanado del todo. Los pasillos del hospital olían a antiséptico y urgencia. Mientras los médicos examinaban a Adam, Andrea caminaba nerviosa, esperando noticias. Entonces, al pasar por la puerta de la habitación 203, algo la hizo detenerse. No fue una voz. No fue un llamado. Fue una sensación inexplicable de que algo estaba ahí. Algo que la atraía. Miró de reojo y vio a un hombre acostado en la cama, conectado a máquinas. Estaba en coma. Pero el rostro, ese rostro, era imposible. Su mente trató de rechazarlo, de buscar explicaciones lógicas. Pero no había duda. Era Joe. Más viejo, sin afeitar, pero era él. La misma mandíbula. La misma forma de los ojos. El hombre que no había visto en 3 años estaba acostado a pocos metros, dormido en un hospital público. El primer instinto de Andrea fue correr. Pero sus pies se negaron a moverse. Solo se quedó ahí, paralizada, con el corazón latiendo dolorosamente. Millones de preguntas resonaban en su cabeza, pero ninguna respuesta estaba lista. ¿Qué hacía Joe ahí? ¿Desde cuándo? ¿Por qué desapareció? Y más, ¿por qué nunca buscó a su propio hijo? Quería entrar, preguntar, gritar. Pero Adam la esperaba. Respiró hondo y volvió a la recepción. ¿Información sobre el hombre de la habitación 203? Difícil de conseguir. Era un paciente sin visitas, en coma inducido tras un grave accidente automovilístico 2 semanas antes. Sin documentos. Sin historia. Un verdadero fantasma. Andrea volvió a casa cargando a Adam y una bomba en el pecho. En los días siguientes, volvió al hospital cada día. Se sentaba en el mismo banco, frente a la habitación 203,
fingiendo solo pasar por ahí. Observaba. Esperaba. Hasta que, al quinto día, ocurrió lo impensable, él abrió los ojos. ¿Te está gustando esta historia? Entonces déjame preguntarte amablemente, suscríbete al canal, deja tu like, y cuéntanos en los comentarios qué tipo de historia te gustaría ver aquí. Tu apoyo hace toda la diferencia para que sigamos compartiendo narrativas que tocan el corazón. Cuando Joe abrió los ojos, no hubo alarma. Solo una apertura sutil, como despertando de un sueño profundo, aún sin reconocer el mundo. Andrea, sentada en el banco de siempre, vio el movimiento reflejado en el cristal. Su corazón se congeló. Se levantó sin pensar. Y en el mismo instante en que entró en la habitación, sus ojos se encontraron, y por un momento, solo uno, el tiempo volvió a hace 3 años. El silencio era absoluto. El pitido de las máquinas parecía el único sonido posible. Joe parpadeó lentamente. Intentó sonreír. Pronunció su nombre como alguien que encuentra la luz después de vagar en la oscuridad. Andrea. Ella sintió que las rodillas se le doblaban. Había emoción en su voz. ¿O era alivio? ¿O manipulación? Por un segundo, quiso creer que él estaba realmente de vuelta, tal como lo había soñado. Pero luego la realidad destrozó todo, desapareció. La dejó. Se perdió el primer cumpleaños de su hijo. Y ahora, estaba allí, inconsciente en un hospital, como si la vida simplemente se hubiera puesto en pausa. Joe parecía debilitado, pero su lucidez resultaba inquietante. Reconoció a Andrea. Recordó a Adam. Preguntó si el niño estaba bien. Y cuanto más hablaba, más confuso se volvía el pensamiento de Andrea. Quiso gritar, preguntar dónde había estado, por qué los abandonó, por qué los hizo vivir como huérfanos de un hombre que aún estaba vivo. Pero su boca no pudo formar las palabras. Él dijo que no recordaba los últimos días, solo una carretera y luego el impacto. Habló de amenazas. De hombres peligrosos. De una vida que tenía que proteger. Tú y Adam eran mi punto débil, susurró. Andrea sintió rabia. Amor. Dolor. Todo mezclado, como una tormenta embotellada durante años, ahora a punto de estallar. Y lo hizo. Salió de la habitación llorando, con el pecho ardiendo. No sabía si lo creía. No sabía si quería creerlo. En los días siguientes, Andrea vivió entre 2 mundos. Cuidaba de Adam, que ya estaba mejor, jugando como si nada hubiera pasado, y al mismo tiempo visitaba a Joe. Con cada conversación, él revelaba piezas de un puzzle oscuro. Dijo que lo habían seguido. Que antes de desaparecer, recibió una amenaza directa: desaparecer o su familia pagaría el precio. Que un envío había sido interceptado, algo que nunca debió haber estado en sus manos. Que había gente muy poderosa involucrada. Andrea escuchó, y dudó. ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no contó la verdad? Joe dijo que la única manera de protegerlos era desaparecer. Si moría, podría seguir adelante. Pero si me quedaba, todos morirían conmigo. La historia sonaba absurda, pero había algo en sus ojos, un dolor real,
una cicatriz invisible que ni el tiempo había borrado. Paul, en cambio, percibió el cambio. Andrea estaba más distante, intranquila. Ella intentó ocultarlo, pero él lo sabía. Un hombre como Paul, que escucha los silencios, nota cuando algo cambia en una voz, en la forma de salir por la puerta. Un día, ella se lo contó. Todo. Desde el reencuentro hasta la historia que Joe le había contado. Esperaba una explosión. Celos. Juicio. Pero Paul simplemente respiró hondo y dijo, necesitas saber la verdad, Andrea. La verdad completa. Al día siguiente, sin decirle, Paul inició su propia investigación. Usó contactos de su oficina, buscó información sobre Joe, el accidente, la trayectoria del envío. Cada pista que encontró llevó a nuevas sendas de duda. Y entre los archivos, halló algo inesperado. Joe había estado efectivamente bajo investigación. Pero el caso se cerró misteriosamente. Había nombres poderosos implicados. Empresas ficticias. Exportaciones fantasma. Y una muerte que parecía haber sido encubierta. Andrea, desgarrada, empezó a vivir una guerra dentro de su pecho. Joe estaba allí de nuevo, presente, diciendo todo lo que una vez soñó oír. Paul, mientras tanto, se retiró silenciosamente, como sin querer interferir en una elección que quizá nunca fue suya. Una noche, Andrea lloró hasta quedarse dormida. Soñó con el pasado. Con el día en que dio a luz. Joe sosteniendo su mano y prometiendo que nunca se iría. Se despertó con la luz del sol entrando en la habitación y el sonido de Adam riendo en el jardín con Paul. Y entonces lo comprendió, Paul no hizo promesas, pero cumplió todo. No dijo, para siempre, pero hizo que cada día contara. Joe fue el amor del pasado. Un amor que la marcó, sí. Pero también la hirió, desapareció, dejó cicatrices. ¿Y Paul? Paul, era él ahora. El presente tranquilo. La mano extendida incluso cuando el mundo se desmoronaba. Andrea se encontró entre dos mundos, uno gritando por respuestas, el otro susurrando paz. El reencuentro con Joe lo trajo todo de vuelta, los miedos, los deseos, la creencia juvenil de que solo el amor bastaba. Pero ahora, como mujer, herida, sanada y reconstruida, Andrea sabía que el amor no era solo emoción. Era elección. Cuidado. Presencia. Joe quería ser perdonado. Paul nunca necesitó pedirlo. Cuando ella regresó al hospital ese día, Joe la esperaba con una carta. En ella, contaba todo. Nombres, lugares, fechas. Confesó el error de quedarse en silencio. Dijo que había intentado regresar, pero se lo impidieron. Que nunca dejó de amarla. Andrea leyó cada palabra con un nudo en la garganta. Lloró. Le dio las gracias. Pero no prometió nada. Dejó la carta sobre la mesa, le besó la frente y se marchó. Ya no era la misma mujer que había dejado atrás. Cuando Andrea salió del hospital ese día, el viento frío le golpeó el rostro con más fuerza de lo habitual. Era como si el mundo exterior tuviera más sentido que la tormenta dentro de ella. Joe le había contado todo, o casi todo. Y aún así, algo dentro de ella gritaba.
una revuelta, una angustia, una furia silenciosa. Porque incluso si todo era verdad, incluso si desapareció para protegerla, todavía había un hijo esperando a su padre. Un niño que lloraba de noche pidiéndolo. Y ese dolor no se iría nunca. Andrea recordó cuando Adam comenzó a hablar. La primera vez que balbuceó, papá, estaba sola en la sala, con los ojos llenos de lágrimas y su corazón hueco por las preguntas sin respuesta. Y ahora, ese hombre quería regresar y ocupar un lugar que ya había sido sangrado, reconstruido y llenado por otro. Un hombre que nunca huyó. Paul. Su nombre pasó por su mente como un susurro firme. Pero la confusión de Andrea era real. Parte de ella aún veía a Joe como ese hombre de ojos profundos y apasionados que bailaba con ella en la sala los domingos, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Había sido su primer gran amor. El padre de su hijo. Un hombre que le prometió el mundo y lo destrozó todo. Sí, también fue quien gritó, quien se quedó en silencio durante días, quien se tensaba en las llamadas telefónicas, quien se marchaba en medio de la noche diciendo que necesitaba pensar. Ahora todo tenía sentido, ya llevaba fantasmas consigo. Pero ella también llevaba los suyos. Y mientras Joe luchaba contra un mundo oscuro, Andrea luchaba contra el abandono. Y esa guerra silenciosa, ese duelo por un marido aún vivo, la llevó a construir un nuevo hogar con manos temblorosas, pero firmes. Y cuando Paul llegó, no impuso. Simplemente se quedó. Como quien riega una planta seca, con paciencia, sin esperar que floreciera de inmediato. Y eso también era amor. Mientras Andrea procesaba todo, el hospital se convirtió en un campo de memorias. Cada paso por el pasillo traía destellos del pasado. El nacimiento. La ausencia. Los llantos de Adam. Y ahora, Joe ahí, despierto, intentando reconstruir puentes con tablones rotos. Algunas enfermeras empezaron a comentar, el paciente del 203 recibe visitas todos los días. Debe ser alguien especial. Y lo era. Pero era demasiado especial para que todo fuera como si nada hubiera pasado. Andrea empezó a notar algo en los ojos de Joe, una mezcla de culpa y posesión. Él quería recuperar a su familia. Pero, ¿era amor o control? Había algo en su mirada que Andrea no había visto antes, una necesidad de reclamar lo que él consideraba suyo. No una petición para empezar de nuevo, sino una reivindicación de propiedad. Y eso la asustaba. Porque Paul nunca quiso poseer nada. Solo quiso cuidar. En casa, Paul permanecía tranquilo como siempre. Pero sus ojos eran diferentes. Su silencio más pesado que cualquier pelea. Andrea intentó actuar con normalidad, pero sintió el peso de la culpa. No por seguir amando a Joe, sino por permitir que ocupara tanto espacio nuevamente. Una noche, Paul la sorprendió, tienes que hablar con Adam. Andrea se paralizó. Él sabe que algo está pasando. Los niños lo perciben. Y tenía razón. Adam había estado preguntando más frecuentemente por su padre. Y ahora no se trataba de Paul, el papá de siempre. Se trataba del otro padre. El biológico. El silencioso. El que desapareció. Andrea respiró hondo.
se sentó con su hijo en el regazo y le contó una historia, sin villanos, sin héroes. Solo un hombre que se enfermó y desapareció por mucho tiempo, pero que ahora quería verlo. Adam escuchó en silencio. Al final, solo dijo, «Pero papi es Paul, ¿verdad?». Y Andrea lloró. Lloró como alguien que entiende que el amor también es una elección hecha por quien lo recibe. Días después, Andrea regresó al hospital. Joe estaba mejor. Caminaba con ayuda. Y cuando la vio, sonrió. «Estoy listo para irme a casa», dijo con una confianza que la hizo temblar. Ella no respondió. Se sentó. Él empezó a hacer planes. Dijo que estaba pensando en mudarse a otra ciudad con ella y Adam. Que podrían empezar de nuevo en alguna parte lejana. Como si 3 años pudieran borrarse. Como si Paul no existiera. Andrea lo interrumpió. Preguntó por qué nunca intentó enviar una carta. Un mensaje. Una señal. Joe desvió la mirada. Era peligroso. Pero ella lo vio. Vaciló. Había algo que aún ocultaba. Y en ese instante, algo dentro de Andrea empezó a derrumbarse. No era solo el pasado regresando. Era una nueva mentira formándose, aunque sutil. Y las mentiras, ella sabía, son veneno. Comienzan pequeñas, pero contaminan todo. Aquella noche, Andrea no regresó directo a casa. Detuvo el auto en un campo abierto, apagó los faros y lloró. Lloró con rabia, con añoranza, con agotamiento. Quiso creer en Joe. Quiso creer que todo fue por amor. Pero cada gesto suyo ahora parecía tener una sombra detrás. Un interés. Un peso. Y Paul. Paul estaba en casa, leyendo un cuento a Adam, con voz suave, riéndose de las ocurrencias del niño, como si el mundo estuviera en paz. Andrea lo vio cuando llegó. Se quedó en la puerta. Observó en silencio. Y en ese momento, su corazón se partió en dos. Una parte quería correr y borrar los últimos 3 años, lanzarse en los brazos de Joe y creer que el tiempo podía repararse. La otra quería acostarse en el regazo de Paul y quedarse allí, donde todo era simple, seguro y sereno. Y en ese espacio entre dos mundos, comprendió, no había camino fácil. Cualquier elección traería pérdidas. Pero no elegir, eso era morir por dentro. Y entonces, en la mente de Andrea, parecía haber una multitud, un público de telenovela dividido. Algunos gritaban por justicia, que Andrea debía reconciliarse con Joe, darle una segunda oportunidad, permitir que el amor antiguo fuera más fuerte que el dolor. Otros, con ojos llorosos, apoyaban a Paul, el hombre que no tuvo tiempo para hacer promesas, pero estuvo allí en cada gesto. El que cuidó cuando nadie más lo hizo. El que enseñó a Adam a montar en bicicleta. El que se quedó cuando el caos tocó a la puerta. Algunos dirían que el verdadero amor sobrevive al tiempo. Pero otros dirían que el verdadero amor es aquel que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Andrea vivió un dilema que tocó corazones. ¿Cuántas veces debemos abrir la puerta a alguien que una vez la dejó abierta en el pasado? ¿Cuántas veces es el perdón un nuevo comienzo, o solo una extensión de un final que ya llegó? La historia ya no era solo de Andrea.
Pertenecía a quienes miran, a quienes sienten, a quienes tuvieron que elegir entre lo que una vez dolió, y lo que aún tenía la oportunidad de florecer. A la mañana siguiente, Paul observó a Andrea preparar el desayuno con su cuidado habitual, pero sus ojos estaban en otra parte. Echó demasiada leche en la taza de Adam, olvidó el pan en el horno, y finalmente se sentó a la mesa sin comer ni un bocado. Paul lo notó. Siempre lo notaba. Pero no dijo nada. En cambio, observó en silencio. Cada gesto, cada suspiro de Andrea revelaba más de lo que ella estaba dispuesta a compartir. Paul no era un hombre naturalmente sospechoso, pero tampoco ingenuo. Sabía que Joe, de algún modo, había entrado de nuevo en sus vidas con la fuerza de una tormenta, incluso si silenciosa. Y había algo en los ojos de Andrea que lo dejó intranquilo, no solo nostalgia. Era conflicto. Y donde hay conflicto, hay una historia no contada. Eso lo sabía como abogado. Ahora necesitaba saberlo como hombre enamorado. Esa mañana, Andrea dijo que necesitaba arreglar algunas cosas en el hospital. Paul solo dijo, está bien, pero poco después agarró su abrigo y salió por otra puerta. No era de su naturaleza seguir a nadie, pero algo lo empujó a tomar esa decisión. Llegó al hospital 20 minutos después y, desde el coche, vio a Andrea entrar en la sección de visitas. La vio dudar frente a la puerta 203. Vio a Joe aparecer en la ventana y sonreír. Y vio, más tarde, cuando ella salió con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Esa imagen quedó grabada en su mente durante horas. Aún así, Paul no la confrontó. En cambio, llamó a un viejo amigo de la universidad, ahora oficial de policía. Necesito información sobre un hombre. Joe Silverstone. Lo que sea. Cualquier pista sobre lo que pasó en los últimos 3 años. El amigo respondió con cautela. Esto puede tardar un poco, pero veré qué puedo encontrar. Paul le agradeció y colgó. Se sintió sucio. Pero también sintió que algo no estaba bien. Necesitaba proteger a Andrea, incluso de sí misma. Mientras tanto, Andrea volvió a casa hecha un lío. Joe había empezado a presionarla con recuerdos del pasado. Hablaba con cariño de su boda, contaba chistes antiguos, recordaba la primera vez que sintieron a Adam patear en su vientre. Y aunque parte de ella se resistía, otra parte se derretía. Joe tenía una forma encantadora de contar historias. Hacía que todo sonara más bello de lo que realmente fue. Como si los gritos, las noches sin dormir y los silencios fríos nunca hubieran existido. Y Andrea, en su soledad emocional, empezó a confundir recuerdos con nostalgia. Lo que dolía era pensar en Paul. Cómo la miraba cada mañana, cómo le tomaba la mano cuando no podía dormir, cómo protegía a Adam con una ternura que ni siquiera Joe había tenido. Paul estaba presente, firme, enamorado en silencio. Y aún así, Andrea se encontraba siendo arrastrada hacia una memoria que ya no existía, o tal vez nunca existió como ella la recordaba. Esa noche, Andrea tuvo una pesadilla. Soñó que Joe había vuelto a casa, pero había algo extraño en su mirada. Vagaba por los pasillos como buscando algo. No le hablaba. Solo revolvía cajones, cajas, carpetas viejas. En un momento, la miró y dijo, ¿dónde está?
Lo necesito antes de que se enteren. Andrea se despertó en pánico. Sudando, temblando, con el corazón acelerado. Paul, a su lado, se despertó sobresaltado. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Ella solo asintió. Mintió. Dijo que solo había sido un sueño sin sentido. Pero en el fondo, sabía que no era solo su mente. Era una señal. Había algo más en el regreso de Joe. Algo que no era solo nostalgia. Y empezó a corroerle el pecho como ácido silencioso. Empezó a preguntarse, ¿qué buscaba exactamente Joe? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan insistente? ¿Y por qué nunca, ni una sola vez, mencionó el nombre de Paul, aun sabiendo que otro hombre estaba criando a su hijo? Mientras Andrea se hundía en ese abismo emocional, Paul continuaba su silenciosa investigación. Su amigo policía le envió un mensaje por la tarde: algo no cuadra, Paul. Joe usó al menos 3 identidades falsas durante estos años. Vivió en 3 ciudades distintas, siempre con nombres diferentes. Cambió de trabajo varias veces. Y tuvo un accidente reciente que casi le cuesta la vida. El coche tenía signos de sabotaje. Paul se quedó helado. No se lo contó a Andrea. Aún no. Pero en el fondo, sabía, Joe no era solo un hombre que había regresado. Era un hombre huyendo. O peor, un hombre que creía que el pasado había dejado de perseguirlo. Y ahora, podría estar tratando de usar a Andrea y Adam como protección. Paul sabía que tenía que actuar con cuidado. Porque una sola palabra equivocada podía alejar a Andrea. Pero su instinto le decía que sus vidas pendían de un hilo. Y cuando la verdad empezara a salir, no habría espacio para el romanticismo. Solo decisiones. Y dolerían. Allí, mientras caía la noche sobre esa casa aparentemente tranquila, 3 corazones latían en ritmos distintos. Un corazón confundido, el de Andrea, desgarrado entre el amor presente y el recuerdo del pasado. Un corazón silencioso, el de Paul, investigando dolorosamente algo que podría destruir todo lo que había construido. Y un corazón oscuro, el de Joe, lleno de secretos, ahora sonriendo a las enfermeras del hospital como quien sabe más de lo que aparenta. Y en medio de todo, Adam, el niño que podría ser el vínculo, o el cebo. Porque algunas historias no terminan cuando alguien se va. Terminan cuando la verdad finalmente llega. Y la historia de esta familia estaba a punto de ser reescrita por páginas que nunca debieron haber estado ocultas. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos, ¿qué tipo de amor crees que realmente resiste el paso del tiempo? Queremos escucharte. Ese viernes gris, Andrea se sentó una vez más en la habitación 203. Joe la esperaba con la misma mirada que tenía cuando se conocieron, intensa, segura, casi hipnótica. Hablaba con una naturalidad que dolía. Narraba los últimos 3 años como si hubiera sido arrastrado por fuerzas fuera de su control, como si no hubiera tenido opción. Me amenazaron, Andrea. No era solo por mí. Era por ti. Por nuestro hijo. Hice lo que hice para que ustedes vivieran. Ella lo miró en silencio, tratando de descifrar si ese discurso ensayado y repetitivo salía de un corazón arrepentido, o de un manipulador.
Joe continuó, diciendo que los hombres que lo perseguían formaban parte de una organización criminal vinculada al tráfico de datos corporativos. Descubrí demasiado. Había gente poderosa involucrada. Querían silenciarme. Andrea apretó los dedos sobre su regazo. Parte de ella le creía. La otra parte gritaba que no. ¿Por qué no envió una carta? ¿Una señal? ¿Una nota? No dijo nada de eso. Solo miró su rostro, más delgado ahora, más oscuro. Y se preguntó, ¿era este el mismo hombre que alguna vez prometió no abandonarla jamás? Mientras tanto, Paul estacionaba frente a un almacén abandonado en la zona industrial de Southport. Estaba con Ben, su amigo policía. Habían rastreado el nombre de una de las personas implicadas en las llamadas recientes de Joe, y todo conducía a ese lugar. El sitio olía a peligro. Pero Paul quería respuestas. Entraron con cautela. No había nadie. Pero lo que encontraron entre los papeles y carpetas olvidadas fue suficiente para helarles la sangre. Documentos con el nombre de Joe, contratos falsificados, listas de personas desaparecidas, y entre ellas, una foto de él. Joe Silverstone. Con una X roja dibujada sobre su rostro. Debajo, una nota escrita a mano, si aparece, eliminar. A Paul se le doblaron las piernas. Joe no solo estaba huyendo. A Joe lo estaban cazando. Y ahora, había metido a Andrea y a Adam en el centro de esa tormenta. Esa noche, Andrea volvió a soñar con el pasado. Con la primera vez que vio llorar a Joe, fue cuando perdieron un bebé antes de Adam. Recordó el abrazo fuerte, su silencio, las noches en vela. Joe no era solo furia. También era fragilidad. También era dolor. Despertó llorando, sintiendo culpa, sintiendo confusión. Se levantó y fue a la habitación de su hijo. Adam dormía tranquilo, con un coche de juguete en la mano. En la oscuridad, Andrea tocó el rostro del niño y se preguntó, ¿habría sido Joe un buen padre si se hubiera quedado? ¿O era Paul el regalo que la vida le envió después de la tormenta? Se quedó allí por minutos, en silencio, hasta que oyó abrirse la puerta principal. Paul llegó más tarde de lo habitual. Ella bajó las escaleras. Él la miró como queriendo decirlo todo pero sin saber cómo. Solo dijo, tenemos que hablar. Pero no ahora. Y Andrea supo, en ese instante, que algo grande estaba a punto de salir a la luz. 2 días después, Joe fue dado de alta. Regresó a un hotel modesto en la ciudad. Andrea lo visitó en secreto, como si estuviera traicionando algo. O a alguien. Y tal vez lo hacía. Pero no a Paul. A la versión de sí misma que había reconstruido. Joe le habló sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. De huir otra vez, pero esta vez juntos. Podemos irnos, Andrea. Tú, yo y Adam. Empezar de nuevo en otro país. Nueva identidad. Seguridad. Libertad. Andrea lo escuchó sin interrumpir. Pero el pecho le ardía. ¿Huir? ¿Abandonar todo lo que había construido? ¿Dejar a Paul atrás?
¿Convertir a Adam en un niño que no sabría dónde viviría mañana? Joe estaba desesperado. Lo vio en sus ojos. Pero también había algo más, una sombra de control, de manipulación emocional. Como si supiera exactamente dónde presionar para hacerla dudar. Y Andrea, incluso herida, aún podía reconocer cuando alguien quería poseerla más que amarla. Mientras tanto, Paul recibió un sobre sin remitente en su oficina. Dentro había fotos de Joe con hombres sospechosos, fechas de transacciones bancarias en paraísos fiscales, y lo más impactante, una copia del expediente que él y Ben habían encontrado en el almacén. Alguien intentaba ayudarlo. Alguien dentro de esa red sucia estaba listo para revelarlo todo. Paul sintió el peso sobre sus hombros. Necesitaba actuar, pero sin alarmar a Andrea. Necesitaba protegerla de la forma más difícil, con silencio y estrategia. Y empezó a construir un plan. Si yo estaba siendo perseguido, entonces cualquier acercamiento a la familia era un riesgo. Pero si él, Paul, lograba encontrar a los responsables detrás de esa organización, tal vez podría acabar con todo. Tal vez salvar a Joe. Tal vez liberar a Andrea. O tal vez perderlos a ambos en el proceso. Aún así, decidió seguir adelante. Porque para Paul, el amor nunca había sido solo estar al lado de alguien. Era ser refugio. Incluso en silencio. Andrea estaba en un torbellino emocional. Se sentía una traidora al mirar a Paul con tanta ternura mientras ocultaba encuentros con Joe. Pero también se sentía injustamente juzgada por no poder contar todo. ¿Cómo decir que el padre de su hijo había vuelto huyendo de la muerte? ¿Cómo decir que una parte de ella todavía sangraba de dudas? Adam, por su parte, percibía el ambiente tenso. Con cada cruce de miradas entre los adultos, se volvía más callado. Empezó a temerle a la oscuridad, tenía pesadillas constantes. Un día, le preguntó a su madre, «Mami, ¿el nuevo papi también se va a ir?» Eso destrozó a Andrea en 1000 pedazos. No supo qué decir. Solo lo abrazó con fuerza. En ese momento, entendió que las decisiones que tendría que tomar en los próximos días no eran solo sobre sentimientos, involucraban la infancia de su hijo. Y no había espacio para errores. Paul decidió no esperar más. En una reunión tensa con Andrea, le mostró todo lo que había descubierto. Ella se quedó sin palabras al ver los documentos, las fotos, los registros. Joe no es solo una víctima, Andrea. Se involucró. Tal vez intentó salir. Tal vez de verdad te amó a ti y a Adam todo este tiempo. Pero ahora es una bomba de tiempo. Y si te acercas demasiado, caerás con él. Andrea lloró. Por la verdad. Por el miedo. Por la culpa. Pero no respondió. En cambio, pidió tiempo. Paul simplemente asintió. La respetó. Pero al darse la vuelta, algo dentro de él le dijo que ese tiempo podía significar un final. O un comienzo. Y ambos, de distintas maneras, dolían. Aquella mañana lluviosa, Andrea se dirigió al hotel donde Joe se hospedaba, como quien camina hacia un pasado que sigue llamando. Ya no sabía qué esperar de él, pero algo en su corazón le decía que aún faltaba una pieza, algo que Joe no había revelado.
Él la recibió con una calma inquietante, los ojos hundidos y el rostro sin afeitar. La habitación olía a abandono. «Necesito mostrarte algo», dijo, abriendo una maleta negra. Dentro había un montón de documentos, papeles viejos, pasaportes falsos, fotos y una caja de madera cerrada con candado. «Esta es la razón de todo. De mi desaparición. De mi regreso. Y del peligro en el que estás ahora». Andrea se sentó lentamente. La caja parecía latir, como si estuviera viva. «Joe», continuó. «Estos documentos pertenecen a una red de políticos, empresarios y funcionarios corruptos que investigué cuando trabajaba en consultoría de seguridad digital. Descubrí demasiado. Grabé demasiado. Y ahora quieren verme muerto». Andrea abrió mucho los ojos. Joe le mostró entonces el contenido de la caja, una memoria USB y, con ella, una carta. «Si me pasa algo, entrégale esto a Paul. Él es el único que puede convertir esto en justicia». Andrea no dijo nada. Joe le estaba entregando la responsabilidad al hombre que ahora ocupaba su lugar. Mientras tanto, Paul acababa de salir de una tensa reunión con un periodista de investigación. Había decidido actuar por fuera de los tribunales. Quería exponer públicamente la red de corrupción si era necesario, para proteger a Andrea y a Adam. La información que recibió en el sobre anónimo, combinada con los datos del dossier, formaban un rompecabezas casi completo. Solo faltaba una pieza clave, pruebas físicas que vincularan a Joe con los archivos robados. Paul sentía la presión aumentando. Cada minuto, sentía a Andrea escapándosele entre los dedos. La duda le carcomía la mente, ¿aún lo amaba? ¿O su corazón estaba siendo arrastrado hacia un pasado que, aunque lleno de dolor, seguía latiendo dentro de ella? Pero incluso con el miedo, Paul no retrocedió. Amaba a Andrea con un amor maduro, completo, y sabía que el verdadero amor a veces no gana. A veces, el amor espera. A veces, simplemente protege, incluso en silencio. Así que decidió, al día siguiente entregaría todo a la fiscalía. Si yo estaba realmente en peligro, tenía que salir de las sombras. Era hora de enfrentar a los fantasmas de frente. En la habitación del hotel, Joe miró a Andrea con una intensidad que mezclaba nostalgia y desesperación. «No volví por ti, Andrea. Volví porque ya no podía seguir huyendo. Pero cuando te vi con Adam, cuando vi lo grande que está, lo mucho que se parece a mí, como te llama, mamá, con esa sonrisa, quise quedarme. Por un segundo, creí que aún había un lugar para mí». Andrea desvió la mirada. Su corazón se rompía en pedazos invisibles. Joe se acercó, le tocó la mano. «Sé que Paul es un buen hombre. Vi cómo cuida de ustedes. No vine a robar tu nueva vida. Vine a devolvértela». Andrea lloró. Porque algo en esa frase sonaba verdadero. Y al mismo tiempo, era cruel. Joe quería salvar, pero también quería redención. Y la redención no siempre encaja en el presente. A veces, solo encaja en el arrepentimiento. Así que sostuvo la memoria USB con fuerza, leyó la carta en silencio, y dijo: «Mañana le entregaré esto a Paul. Pero no sé qué pasará entre nosotros después de eso».
Necesito entender lo que siento. Necesito entender quién soy ahora. Mientras conducía de regreso a casa, Andrea sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Adam dormía en el asiento trasero, ajeno a la tormenta que giraba alrededor de su infancia. Andrea pensó en todo lo que había vivido con Joe, los primeros besos, las promesas, las peleas, el día que desapareció, el día que se desplomó en el suelo con un dolor que no tenía nombre. Luego pensó en Paul, el cuidado diario, la forma en que la miraba como si estuviera hecha de estrellas, la manera en que jugaba con Adam incluso en los días más agotadores. Era injusto. Se sentía dividida, destrozada. El pasado aún dolía. Pero el presente exigía madurez. Y el futuro requería una elección. Al entrar en la casa, Paul la esperaba en la sala. Ella lo miró, le entregó la memoria USB, y simplemente dijo: «Él confía más en ti que en nadie». Paul tomó el objeto pero no dijo nada. Solo se acercó y la abrazó. Largo. Silencioso. Un abrazo de amor real, del tipo que no exige, no invade, no presiona. Pero que está ahí, completo, incluso cuando el corazón está roto. Esa noche, mientras Andrea acostaba a Adam, escuchó desde la puerta: «Mamá». Se acercó. «Cuando sea grande, ¿puedo tener 2 papás?» Andrea sonrió, los ojos llenos de lágrimas. «Ya los tienes, amor. Uno te dio la vida, el otro te enseña cómo vivirla». Después de que el niño se durmió, fue a su cuarto, se acostó, pero no pudo dormir. Recordó las palabras de Joe. Las palabras de Paul. Los silencios que gritaban más que cualquier discurso. Y decidió, al día siguiente hablaría con los dos. Claro. Definitivamente. Era hora de escribir el capítulo final de esta historia, aunque doliera. Aunque alguien saliera herido. Porque algunas historias necesitan terminar para que otras finalmente puedan comenzar. Paul pasó toda la noche organizando los archivos, enviando copias cifradas a contactos de confianza, preparándose para enfrentar una batalla que no era suya, pero que ahora llevaba el nombre de la mujer que amaba. No durmió. No comió. Solo se concentró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadero miedo. No por él, sino por Andrea. Sabía que su decisión no dependería de la verdad, sino de su corazón. Y el corazón, ese juez ciego y poderoso, no siempre es justo. Cuando el sol salió, Paul se puso su mejor camisa, agarró los documentos y salió. Pero primero, necesitaba dejar sus sentimientos en papel. Escribió una carta a mano y la dejó sobre la mesa antes de irse. En ella, solo una frase: «Si lo eliges a él, está bien. Solo no olvides que quien te enseñó a ser feliz otra vez, fui yo». Mientras tanto, yo empacaba sus cosas. Había decidido irse. Sabía que Andrea necesitaba paz, y su presencia era un recordatorio constante del dolor. Pero antes de partir, también dejó una carta para ella en la recepción del hotel. La escribió con tinta manchada por las lágrimas. No me fui por cobardía. Me fui porque te amaba demasiado como para enterrarte conmigo. Ahora que estás viva, quiero que sigas viviendo.
Si es con él, vive por los dos. No voy a volver. Y con eso, desapareció por segunda vez. Andrea se quedó de pie en la ventana de la pequeña sala, la luz suave del atardecer proyectando sombras largas sobre el piso de madera desgastado. Su corazón era una tormenta, un torbellino de recuerdos, miedos y esperanzas chocando dentro de su pecho. El rostro de Joe la perseguía en sus pensamientos, el hombre que desapareció entre las sombras, atrapado en una red de corrupción y peligro que amenazaba con consumirlo por completo. Ya conocía la verdad, Joe no era solo un esposo perdido, era un hombre luchando por su vida contra fuerzas demasiado poderosas para enfrentarlas solo. Y en medio de esa tormenta estaba Paul, firme, constante, la luz que trajo calor de vuelta a su mundo destrozado. Paul había sido su refugio, el hombre que amaba a Adam como si fuera suyo, que le enseñó lo que significaba volver a sentirse segura. Esa elección no era solo suya, Paul la había elegido a ella, con fuerza y ternura, mostrándole el significado del hogar, la pertenencia y el amor renacido. El peso de los secretos de Joe presionaba el alma de Andrea. Recordó el pasillo del hospital, el olor estéril y frío, el silencio aterrador del rostro pálido de Joe cuando lo vio por primera vez después de tantos años. Sus ojos contenían una mezcla de miedo y desesperación, una súplica silenciosa de confianza en un mundo que le había dado la espalda. La búsqueda implacable de Paul por exponer la corrupción había traído peligro a sus vidas, pero también había descubierto la verdad que Joe había estado ocultando. En ese momento, Andrea entendió que el hombre que una vez amó era un prisionero de sus propias decisiones, pero también una víctima de un sistema que aplasta a los inocentes. La rabia que había alimentado contra Joe se suavizó en una compasión compleja. Vio a un hombre roto, no solo a un villano. Aún así, la presencia firme de Paul le recordaba que el amor no es solo dolor y perdón, sino la capacidad de construir un futuro con los escombros del pasado. Cada noche, Andrea sentía la batalla silenciosa librándose en su corazón. Elegiría al hombre que desapareció sin explicación, arrastrando sus vidas al caos, o al que se quedó, luchando por la justicia y sosteniendo a su hijo con una devoción inquebrantable. La respuesta estaba clara en la forma en que Paul sostenía a Adam con ternura, en el toque suave que borraba el miedo de los ojos del niño. Paul era la calma después de la tormenta, la promesa de días mejores. Había aprendido a confiar de nuevo, a abrir su corazón sin reservas. El regreso de Joe era una sombra de un pasado casi olvidado, un recordatorio doloroso de incertidumbres. Pero Paul era su presente, su realidad, el amor que no pedía perdón y le traía paz. La elección de Andrea fue un acto de valentía, elegir un amor que cura en lugar de herir, abrazar el futuro incluso cuando el pasado amenazaba con consumirlo todo. La lucha de Paul contra la corrupción no era solo una batalla por justicia, era una lucha por sus vidas. Había descubierto verdades peligrosas que colocaban a todos los que amaba en la mira de enemigos poderosos. Andrea lo observaba, la determinación ardiendo en sus ojos, la fuerza silenciosa que los mantenía unidos. Sabía que elegir a Paul significaba enfrentar un camino incierto, lleno de riesgos y sacrificios. Pero con él, no estaba sola. Juntos, eran un escudo contra la oscuridad, una fortaleza construida sobre la confianza y los sueños compartidos. La sombra de Joe se cernía, pero ya no definía su historia. Andrea era una mujer renacida del dolor, erguida y feroz, lista para proteger a la familia que había reconstruido con el hombre que realmente la amaba. La noche en que Joe desapareció no fue el final,
Fue el comienzo de un viaje lleno de secretos, peligro y amor inesperado. Andrea ahora entendía que el silencio de Joe había sido un escudo para protegerlos de un mundo que quería destruirlo todo. Pero el amor tiene su forma de curar heridas, de llenar los abismos tallados por la traición y el miedo. El amor de Paul había sido el bálsamo para su alma herida, la mano firme que la guió a través de la tormenta. Al elegir a Paul, Andrea no estaba olvidando a Joe, estaba eligiendo la vida, la esperanza, y un futuro donde el amor no era un campo de batalla, sino un refugio. Esa era la historia que quería vivir, una de coraje, perdón y el lazo inquebrantable de la familia. Cuando el amanecer rompió en el horizonte, Andrea sintió una fuerza silenciosa elevarse dentro de ella. Ya no era una mujer dividida entre pasado y presente, sino una guerrera que había luchado por su propio corazón, y había vencido. La elección que hizo no fue una rendición, sino una declaración, que el amor, en su forma más pura, es seguridad, confianza y la libertad de ser vulnerable sin miedo. Paul le había mostrado lo que significaba ser verdaderamente amada, ser valorada, tener un hogar donde su corazón pudiera descansar. La historia de Joe pertenecía al pasado, un capítulo lleno de dolor y misterio, pero Paul era su para siempre. Andrea susurró a la luz de la mañana. Fui elegida. Soy amada. Soy libre. Y con eso, dio un paso hacia un nuevo día, lista para escribir las hermosas próximas páginas de su vida. Si esta historia tocó tu corazón, ¿por qué no ser parte de este viaje con nosotros? Suscríbete al canal para no perderte ni un solo capítulo de estas emociones y misterios. Deja un like para mostrar que crees en el poder del amor que transforma vidas, y cuéntanos en los comentarios qué tipo de historia te gustaría ver aquí. Tu presencia es lo que da vida a este canal. Descubramos juntos lo que el amor aún tiene para revelar.